Buenas noches, amigos. Estamos en una edición más de Conversando con Mariela Bianchi a través de la plataforma de la Coordinadora Republicana, transmitiendo también esta entrevista a través de la plataforma de La Abeja TV, VHTV, Cable Más, Conectados y 49 repetidoras a nivel nacional. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante, es la guerra irregular. Para entender estos alcances y estos conceptos, hemos convocado al general Augusto Álvarez Torres. Él es general de brigada, profesor de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, la Escuela de Posgrado y de la Universidad Conjunta de Operaciones Especiales de Estados Unidos. El general es una persona que nos va a dar un alcance y que conoce muy bien estos temas a raíz justamente del tratar de entender cuáles son las implicancias de lo que está sucediendo ahora en Perú y yendo un poco más a profundizar los conceptos de lo que estamos atravesando actualmente en este país. General, muy buenas noches, un gusto tenerlo en esta plataforma de la Coordinadora Republicana y realmente es todo un honor. Hemos esperado bastante para esta entrevista, pero ya contamos con su presencia, así que le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias, Mariela. Es una satisfacción y un orgullo y a la vez honor estar en tu programa. Y bueno, ya tenemos tiempo de conocernos porque fuiste alumna en uno de los cursos y seminarios que dictamos nosotros en la Escuela de Guerra y de ahí nació una amistad. Así Yo creo es. una amistad verdadera y válida para poder hablar sobre estos temas que si bien se dan de manera global, nos está afectando directamente al Perú. Por Nuevamente, supuesto. Mariela, gracias. Gracias por la invitación, Mariela. General, cuéntenos un poco estos temas que para el grueso de la población no son conocidos. Los temas como guerra irregular, guerra irrestricta, guerra simétrica, una serie de conceptos que normalmente son usados en términos de inteligencia. Sin embargo, creo que es importante que la población se ilustre para un poco conocer a profundidad e investigar también, porque el espíritu crítico justamente se despierta de los ciudadanos cuando investigan, cuando leen, cuando se educan, cuando se capacitan y pueden entender de la mejor manera su problemática. General, ¿qué es guerra irregular? Muchas gracias, Marielita. Antes que comenzar esta definición, hacerles Ujú. conocer a los televidentes, los que te ven, que es buena mayoría, tienes buena sintonía en todos los canales. Soy general de brigada en situación de retiro. No estoy en Ujú. actividad, lo que me permite hablar abiertamente con Mariela sobre estos temas. No, y Claro, como es importante dijo, aclararlo. Ujú. eh, parte académica, porque soy profesor de la Escuela Superior de Guerra del Ejército, he sido profesor en el CAEN y actualmente profesor de la Universidad Conjunta de Operaciones Especiales de los Estados Unidos. Entonces, ante la pregunta que ella me hace, ¿no? Hay una definición de guerra irregular que es la que se enseña en las academias de guerra de Estado Mayor, en las escuelas y, ¿por qué no?, en algunas universidades, sobre todo en universidades europeas y de Estados Unidos. En las universidades de América Latina no estamos muy dados a enseñar materias militares, ¿no? Como es esta inteligencia, salvo, digo salvo porque Chile sí lo enseña, Argentina también. No, Chile tiene en su academia, en la ANEP, varios, por no decir muchos, civiles que estudian juntamente con los militares. Un caso de eso fue la presidenta Bachelet. En cambio, nosotros, esa es una necesidad que nuestros, no digo presidentes, pero al menos congresistas entiendan, estudien en las academias militares. Bueno, la primera definición de guerra irregular que se da, que no se tiene la fecha exacta, pero se viene estudiando y que yo la estudié hace muchísimo tiempo, se llama guerra irregular al conflicto que se desarrolla en un mismo estado, es decir, el estado contra organismos o grupos que pertenecen a ese estado. Ejemplo,
¿no? Guerra irregular, lo que está sucediendo en Colombia, donde el Estado colombiano se enfrentó a la FARC, a la al ELN, etcétera, etcétera. Ese término de guerra irregular varía en Estados Unidos y en el Perú. Para el Perú, guerra irregular es igual a guerra no convencional. En Estados Unidos, la guerra irregular comprende 5 ítems. Comprende guerra no convencional, comprende defensa interna del territorio, comprende guerra contra el terrorismo, comprende operaciones de paz y operaciones de estabilidad. En cambio, para nosotros y para toda América Latina, no, guerra irregular es igual a guerra no convencional. General, En ¿y lo, qué es guerra no convencional? ahorita llego al tema, Marilita, ahorita llego al Ok. tema. El doctor Tomás Urco del CICSA, que pertenece a la Universidad Nacional de la Defensa, redefine esta definición que les he dado a ustedes, ¿no? Como la guerra que actualmente se desarrolla en todo el mundo. Siempre al escuchar el término guerra, nosotros vamos inmediatamente a que es una acción de armas, ¿no? País con país. Descartamos guerra y pongámosle conflicto que es más pequeño o lucha. Dice él de que el término irregular se redefine como una acción entre dos bandos. Mire, bandos le llama él, o grupos si ustedes quieren, en un territorio o de un país a otro país, pero no declarado, subvertido, y abarca los 5 campos, en algunos 6, de la actividad humana: político, militar, económico, psicosocial, científico-tecnológico, que ahí se da la guerra irregular. Y la pregunta de Marielita, ¿qué es guerra no convencional? Ya les dije, guerra irregular es la guerra, lucha o conflicto que se da entre en un mismo estado. El estado contra grupos. Y le di el caso de la FARC en Colombia, por no darle más ejemplos. Y guerra no convencional viene a ser lo mismo, pero ese es el término que le da el Perú, que le da Argentina, que le da Chile, que le da Colombia. Estados Unidos es el que le da irregular, pero para nosotros es igual. Yo hablo de guerra irregular y rápidamente estamos asociando a que es guerra no convencional. Es el enfrentamiento entre el Estado contra otros grupos que quieren subvertir el Estado, quieren derrotar el Estado, y anteriormente se decía establecer ideologías de tipo radical. ¿No les trae a la memoria de que eso todavía se vive ahorita? Así es, Esas y eso luchas, justamente le quería preguntar si estamos ahorita ante un escenario de una guerra irregular contra el Estado peruano. sí, Marielita, podría afirmar, no, sin temor a equivocarme, que estamos como toda América Latina. Estamos Ujú, en una guerra irregular, ¿no? Y ujú. el próximo programa estábamos conversando de un mapa que de repente tú tienes más fuerza que yo, para reclamarle a esta publicación que, si no me equivoco, no quiero decir de qué país es, para no traer comentarios, donde nos ponen al Perú como zona roja, es decir, rojos completos, comunistas, ni siquiera socialistas, como Europa, no, sino comunistas, de partidos comunistas. La única parte azul que es de derecha es Argentina, Paraguay y Honduras. El resto de América Latina es rojo y nosotros estamos rojos. Ni siquiera nos ponen en el centro, ¿no?
porque viendo ahora, no soy yo a favor de este gobierno ni en contra, sino Ujú. viéndolo críticamente, estamos en una línea central, no en, como diríamos, en una delgada línea roja, pero Mm, no tiramos ni para la izquierda ni para la derecha porque todavía no nos decidimos. Y hablar de ok. ideología es malo, es malo. Que yo soy de derecha, yo soy de izquierda, no hay. Mejor decir, ¿somos demócratas o somos no demócratas autoritarios? Como el caso de tres países en América que ustedes conocen cuáles son. Ujú. Entonces, También podríamos hablar, el actual escenario habla de o eres patriota o eres globalista, porque los globalistas relativizan las soberanías. También puede darse el término. podría darse ese término. Yo más que globalista te diría la famosa palabra esta woke, los woke, Ah, el wokismo, ok, el wokeismo. claro. O eres progre o eres demócrata. ¿Mm? El progre Ujú, es el woke, el wokeismo. ujú. Son los que no quiero yo herir susceptibilidades y que después me digan que soy homofóbico, pero ahí es donde están pues todas las culturas que proclaman, ¿no? El poder de tal, de tal, de tal, de tal, pero están disfrazados bajo el sombrero del socialismo. Y acá Exacto. es donde se da un socialismo difícil, no es como ese socialismo, comunismo de Lenin o de Stalin que se hacía la revolución de afuera hacia adentro. Acá se está empleando mucho las ideas y pensamientos de Gramsci. Así Y es. Gramsci es uno de los creadores de lo que después se vuelve a llamar guerra irregular. Destruir al Estado por dentro, infiltrar gente. Y eso está sucediendo acá y lo vemos, ¿no? Yo Militares. puedo citar en este tema, por ejemplo, sin temor a decirlo, lo que está pasando en el Poder Judicial, en el Ministerio Público, en la misma Policía Nacional, donde vemos que hay factores o sectores progresistas, sectores que realmente no juegan para los intereses nacionales, sino que tienen su propia agenda ideológica. Y lo lamentable es, pues, ver, por ejemplo, que algunas bandas son apresadas, la policía hace su labor y de pronto hay fiscales o jueces que los liberan alegremente cuando hay flagrancia, cuando hay situaciones donde es evidente que son culpables y por temor o por un tema de dinero los sueltan. Entonces, vemos pues que aquí hay una tremenda infiltración. Yo lo puedo decir abiertamente, muchos creemos que este señor Gustavo Gorriti y las ONGs de afuera, que ahora estamos viendo cómo está saliendo la luz USAID, ¿no? Bajo la administración de Trump, perdón, de Biden, en donde Biden pues autorizó un montón de envíos de dinero para ONGs con agendas que estaban en contra de la cultura peruana, para imponer la ideología de género, para imponer el feminismo, el aborto y una serie de agendas. Y entonces te preguntas, ¿quiénes marcaban la pauta del gobierno, de la línea política en Perú, cuando inclusive hasta periodistas han sido financiadas por esta administración de Biden? Entonces, realmente tú dices, ¿ante qué escenario estamos? ¿Quiénes querían gobernar el Perú? ¿Qué intereses extranjeros querían gobernar el Perú? ¿No? Ese es con la situación que ahora estamos viendo de todo lo que se está destapando del cómo se manejaba el dinero de USAID, no solo en el Perú, sino en muchos países del mundo. ¿Qué Así es, opinión le merece? Mariela. Así es, Mariela. Tú tienes toda la razón. Con este destape del presidente Trump, ¿no? Y el análisis que están haciendo de USAID, más la auditoría, inspectoría y el cierre de 3 meses, aunque unos dicen que ya es indefinido, se han dado cuenta pues de que se ha malgastado dinero de contribuyentes de Estados Unidos, aunque ha habido programas de USAID buenos. Claro, han habido algunos Ya, buenos, por sí, claro. ejemplo, te Como el puedo tema de decir la lucha también, contra las drogas, ¿no? así es, la lucha contra las Claro. drogas y también apoyan algunas universidades como la de San Ignacio de Loyola, que fue Ujú. usado para becas y todo, ¿no?
Pero, Mm. ahí viene el pero, no en el Perú, en toda la mayoría de América Latina se ha descubierto que financiaban diarios, financiaban canales de televisión, financiaban periodistas, O sea, ¿no? Incluso, la así línea es, informativa que genera corriente de opinión en la población estaba financiada, orientada, mejor dicho, comprada por dinero ideologizado. así es, Mariela. Y eso perjudicó no solo al Perú, sino a toda América Latina. Uno de los grandes ponentes de eso ha sido Argentina. Pero Milei entró y entró, como decimos, con la pierna en alto y redujo ministerios, dijo las cosas como son. Y bueno, el otro Bukele, aunque ahora Bukele, esa línea misma de USAID, lo declaraba como dictador por violador de derechos humanos. Esperemos qué pase. Tenían toda esa agenda, imagínate. ¿Qué pasa, Mariela, con todo eso? Y esa agenda, pues, nos ha hecho mucho daño. La Ujú. persecución de policías por defenderse cuando un ladrón atacaba. Lo matan el policía Sí, a la cárcel y el ladrón sale. No, así es. la acción para darle educación, no educación, sino actualización, formación a jueces y fiscales, pero siguiendo una línea ideológica. Los estaban Igual, adoctrinando, general, los estaban adoctrinando. es igual, Marielle, que yo te llame a un curso y te adoctrine a que mates gente. No, Así tú es, has participado en los cursos que hace la Escuela Superior de Guerra y son objetivos prácticos y en línea concreta. así es. Pero no, persecución a militares, el caso del general que acaba de salir, Rivero Lazo, ¿no? El caso del general Hermosa, 25 o 30 años y han tenido que sacarlo porque el señor estaba con pérdida de razón completa. No, no digo que esté bien o esté mal, correcto. Traicionaron los principios, no, algunos oficiales traicionaron los principios institucionales, está bien la cárcel, pero no persecución sin juicio, ¿no? Y orquestada por estas grandes ONG, que acuérdate, creo que desde la época de Alan García quisieron fiscalizar, y uno de esos fue ya se me fue el apellido, González, el que era Eh, el hermano de la esposa del general Velasco, un aprista, ¿ya? Que fue que cuando estuvo Alan García quiso dar esa ley para que sean controladas las ONG, pero no quisieron, no se dio el caso, el Congreso no aprobó. Entonces, ahí viene lo que yo le digo, guerra irregular política. Ahí se da la guerra irregular en el campo de la política. Y fíjate que bien claro lo tenemos. Una guerra irregular tiene de híbrido y tiene de asimétrico. Ya en la guerra irregular también participa la guerra híbrida con los componentes que ya he dicho, político, económico, etcétera, etcétera, y ciberespacio. Ciberespacio. también. El Perú es el segundo país en ser atacado por cibernautas, por ¿Y hackers. de dónde son, general, por lo menos para hacernos una idea, del Eh, continente o de afuera? son dentro de la región y fuera de la región. Las tengo de Mm. dar nombres, pero es bien fácil. Entren a la página de acciones de hackeo o acciones de ataque ciberguerra y van a ver, pongan la fecha de hoy día y van a ver la cantidad de ataques que tenemos y de dónde proceden. Wow, Proceden increíble. fuera del continente, viene de Asia. Y dentro del continente, de aquí cerquita. Los que nos rodean, Los que nos nuestros queridos rodean vecinos, muy eh, probablemente, y los que están un poquito más un lejitos, poquito más allá. pero que son pues países de interés de nosotros. Entonces, General, ahí y aquí, tenemos el aquí caso, me viene esta pregunta, que es la que más me preocupa. Ante este escenario, nuestra soberanía nacional ha estado siendo petardeada permanentemente y nosotros como ciudadanos comprometidos con nuestra defensa nacional, lo que nos preguntamos es, obvio, ¿quiénes son nuestros enemigos y cómo nos defendemos
frente a esta situación? Hace poco hemos visto que se cayó, entre comillas, se cayó todo el sistema de migraciones y estuvo 12 horas cero en el aeropuerto, no podían ni sacar pasaporte, nada. O sea, ¿cómo se puede dar esta situación? Entonces la pregunta es, ok, si estamos en guerra, muy bien, tenemos que saber quiénes son nuestros enemigos y cómo nos vamos a defender como ciudadanos peruanos que queremos proteger la integridad de nuestro territorio y sobre todo nuestra soberanía nacional. ¿Cómo nos Correcto. defendemos, general? Esa es una gran pregunta, ¿no? Y repitiendo, no repitiendo, sino evocando, después de haber estudiado, leído a Clausewitz. El primer principio que dice Clausewitz en una guerra, ¿no? Clausewitz, un filósofo militar prusiano, estudioso de las guerras napoleónicas y de sus campañas, dijo de que lo primero que debe hacer un líder cuando hay así un conflicto, guerra o lucha es saber quién es su enemigo y cómo combatirlo. En esta guerra irregular tú has tocado esa gran pregunta, tú has hecho esa gran pregunta, ¿no? Yo te he mencionado guerra política y te he dado un ejemplo. Ujú, Eso es lo que pasó en migraciones, ciberespacio. Ahora, nosotros tenemos enemigos afuera que sabemos quiénes son y tenemos enemigos adentro que están coludidos. Partidos radicales de izquierda que no les... Radicales, ¿ah? Yo no digo que ujú. toda la izquierda sea radical. Hay socialismo que está en Europa y está cumpliendo bien sus funciones. Pero acá en Latinoamérica parece que les gusta la radicalización. Y esa radicalización hace que nuestros enemigos sean internos. Lo que sucedió con Merino. ¿De dónde vino el ataque? Interno. Pero también Así es, hubo apoyo de afuera, salas y claro que países sí, extranjeros. exacto. Había gente que Y, daba hasta 200 soles para que se levanten, especialmente en la zona del Cusco. Entonces, ante tu pregunta, ¿quiénes son? Nosotros sabemos quiénes son. Tú sabes quiénes son, ¿no? Pero el gobierno también sabe tomar medidas para contrarrestar, tomar medidas fuertes y sobre todo leyes que protejan a los jueces, a los fiscales, a los policías, a los militares, ¿no? A todos los ministerios encargados, por ejemplo, de combatir las drogas, de combatir la criminalidad, pero no, acá todo el mundo ataca y y por eso diversos viene, frentes, general, por así diversos es, frentes. por diversos frentes. No, el Congreso son 130, lo cual hay una mayoría que son de derecha, pero a veces Ujú. nos extraña que, dada una ley que va a favorecer a toda la población, sale ganando el sector radicalizado. La pregunta es ¿por qué? Entonces ahí está la guerra irregular otra vez en el campo político, en el campo económico. Y ojo, Mariela, que la guerra irregular contiene lo que es la guerra simétrica y dentro de eso la guerra híbrida. Y hay un dicho que dice, toda guerra asimétrica es híbrida, pero toda guerra híbrida no es asimétrica. ¿Qué cosa es ¿Podría, por asimetría? favor, Correcto, para el público definirlo, porque muchos no son especialistas, qué es guerra correcto, simétrica y qué es Marielita. guerra híbrida? Asimetría, asimetría. Simetría, igualdad, Ujú, ¿no? Somos simétricos, iguales. Asimetría, diferencia, diferencia. País A con país B. País A tiene misiles, etcétera, etcétera. País B no tiene. Ahí hay una asimetría en el campo militar. ¿Hay ujú. asimetría en el campo económico? Sí. Los formales que pagan impuestos y los informales que levantan su sombría y venden, no pagan impuestos, obstruyen y hay la famosa economía informal. Pero no hay que echarle la culpa a esa persona, el gobierno, que no ejecuta obras, inversiones para que esa gente deje la informalidad. Ahí hay asimetría. Ujú. Asimetría periodística, llámale.
diarios que tienen que vivírsela todos los días porque no tienen subvención, y otros que están subvencionados por ONGs y por este gran señor que tú ya sabes quién es de los Estados Unidos, Ujú. ¿no? Que esos son los que aportan periódicos que no tienen tirada, que no los acepta la gente, pero sin embargo subsisten. Y hay otros que tienen que reducir tamaño, reducir espacio, reducir columnas. Ahí hay asimetría. Ciberespacio, equipos, programas que no tenemos y que sí tiene la contraparte. En las redes sociales versus redes abiertas de periódicos. ¿Quién gana? Las redes sociales ocultas. ¿Cuántos Ujú. periódicos hay de redes sociales financiados que no tienen que pagar impuestos ni nada por el estilo? Un diario formal, ¿cuánto paga? Ahí también hay asimetría, Ujú. diferencia. Vamos a la población, asimetría de la población, sí. Gente que tiene millones y millones, bueno, ha trabajado, ha ahorrado o es producto de ilícito contra gente que no tiene ni a veces qué comer. Y como oficial yo lo he visto en las serranías, lo he visto en Puno, lo he visto en la selva. Entonces, pues, ¿eso qué cosa crea? Crea, a veces llega a un odio visceral, no contra el policía ni el ejército, ni la marina ni la fuerza aérea, contra el gobierno, porque están Ujú. abandonados y recurren a los cuarteles. Es por eso que a veces la población no quiere que se vaya un cuartel de esa zona, porque el cuartel es la vida. De ahí compran los alimentos, de ahí compran las cosas, de ahí compran todo lo que se da de comer a los soldados. Entonces, hay ciudades en el Perú, como en todo el mundo, en Estados Unidos, tú cierras una base y ese pueblo se cae. Wow. No hay sustento, es igual acá. En Tumbes, saca todo lo que está en Tumbes de ejército, vas a ver cómo Tumbes no tiene ni para poder, para poder sobrevivir en lo que es para llevar, en lo que es economía local. Saca Piura, donde están las bases, el mismo Ayacucho, ¿no? Ujú. Entonces ahí tenemos la asimetría, la diferencia. Y si nosotros hablamos de una guerra convencional, que es de Estado contra Estado, estamos en una asimetría muy fuerte. Por eso que también hay el ataque de los medios de comunicación. ¿Por qué en vez de comprar aviones no hacen escuelas, no hacen... ¿Cuántos gobiernos han dejado Claro, de comprar yo, armamento? ¿Cuántos gobiernos han exacto, dejado de comprar armamento y han hecho escuelas? Han hecho mercados, han hecho exacto. hospitales. ¿Cuántos hospitales hay en Cascarón? Tú sabes, Mariela, que en Ica hay una cárcel inmensa que está abandonada desde el año 18, creo, si no me equivoco, 19. Nadie Increíble, dice nada, nadie dice increíble. nada. En la Mm. época del presidente Kuczynski y el presidente, se me fue el nombre, yo soy malo para los apellidos Vizcarra, Vizcarra, desde esa época mejor viene, que se olvide ese nombre porque no es buena referente para la historia del Perú. pero yo no creía de esa obra y me fui a verla. Y sinceramente me dio pena que podemos aliviar el problema de las prisiones, educando al personal del INPE. Mira, Chile tiene personal como el INPE, pero otro nombre, para que Ujú. cuide sus prisiones. Y son como una policía militarizada. Llega hasta a los mismos funcionarios, los educa en la escuela de guerra del ejército y los educa en lo que es equivalente al CAEN. Le da cursos especiales a ellos para incentivarlos en lo que es seguridad y defensa, porque el sistema carcelario afecta a la seguridad y defensa de Por toda la supuesto, nación, pero eso no lo así es. comprendemos. Entonces ahí también tenemos asimetría. Y General, y hayamos, estamos haciendo de alguna manera ante un escenario también de que hay intereses de otros estados que no quieren ver surgir al Perú ahora que el megapuerto de Chancay ha despertado unos celos, sobre todo en nuestro
en nuestro vecino de la estrella solitaria, pero veía pues en redes que para ellos era el desastre total no tener la hegemonía del Pacífico Sur y han hecho tremenda historia y todo con el megapuerto de Chancay, pero eso despierta también celos, despierta obviamente una serie de acciones de parte de ellos y me lleva a pensar el tema de si la doctrina Portales está vigente, operativa y con gente como el señor Christian Founders, que yo lo dije abiertamente en Perú 21, donde un especialista en inteligencia y formado en la Escuela de Guerra de Chile trabaja como columnista en Perú 21 y se atrevió a cuestionar ciertos temas de la política nacional. Entonces, hay intereses pues de estados extranjeros que no nos quieren progresando, no nos surge la envidia, ¿no? Si por la envidia Caín mató a Abel, cuanto más ciertos estados que no quieren vernos desarrollar y alcanzar nuestro máximo potencial. Ese es lo que tú estás diciendo es sumamente cierto. No solamente de América, de Europa y de otros sitios. Tanta propaganda, ¿no? Sobre el puerto de Chancay, base militar china, que ahí van a estar los buques chinos, que en caso de guerra Ujú. se van a abastecer ahí. O sea, todas esas falacias que cuentan para evitar que un país se desarrolle. Pero lo que tú hablaste es, ese país no se está quedando atrás. Ya están viendo la forma de cómo reflotar su puerto de San Antonio. Así Ya han es. hecho ya llamados porque claramente pues están preocupados. Y si se da Ujú. el proyecto de Coiro, que yo una vez leí que había 3 empresas norteamericanas que estaban interesadas, ¿ya? Y si se da, o se firmó con la NASA lo de Talara, entonces pues la cosa se va a poner más envidia para el Perú, ¿no? Y Y tú ves, hay una cuestión general que preocupa, ¿no? Por un lado está que efectivamente, hay un porcentaje de inversión de China en el megapuerto, un porcentaje importante, porque no es un 100% de inversión sobre ese megapuerto, pero por el otro lado vemos que Chile ha firmado un pacto militar con China. Entonces es bien contradictorio que por un lado se estén arañando y diciendo, mira qué China y tal, toda la narrativa falsa para obviamente decir, satanizar la inversión en Perú, pero por el otro lado tienen su pacto militar con China. Y entonces eh, Chile, que era un aliado estratégico natural de Inglaterra, Estados Unidos, ahora le volteó la cara y está formando serio, esto es serio, el que hayan firmado un pacto militar con China, o sea, ya se han ido a otro nivel. No es un tema de inversión, se han ido al tema de hacer un pacto militar. Entonces, de verdad que como que están desesperados los chilenos, no saben qué hacer ya. es un tema de inversión también, ¿no? Aparte del otro tema que tú has hablado, porque están pidiendo que los apoyen e inviertan en la construcción de armas. Entonces, ahí, pues, como tú dices, es, oye, yo reclamo esto de China con el Perú, pero sin embargo, a las espaldas firmo Ujú. tratados con China. Y siempre nosotros, sin hacer daño a nadie, sin tratar de meter a nadie, la guerra de Chile contra Perú y Bolivia, ¿quién la orquestó? ¿Qué país de Europa? Todo el mundo sabe la respuesta. Inglaterra, pues, general. Ujú. Como dicen, tú lo has Obvio. dicho, yo no. Todos saben la En respuesta. realidad esa guerra fue la guerra de Inglaterra contra el Perú, contra La guerra de nuestro Gran salvismo Bretaña y todo contra lo el demás. Perú. Sí, Así es. porque eso se vino preparando hace 10, 15 años. En cambio, el Perú fue desarmado por, respeto mucho a la democracia, por gobiernos Ujú. civiles. Sí, Desaguaron, pues. desaguaron las naves, ¿no? Sacaron los motores, sacaron todo, lo pusieron en tierra y dejó la mínima tripulación para limpiar los barcos. Los batallones de ejército que en ese tiempo Castilla los había creado y había creado una escuela militar. Muchos dicen que el Perú, la escuela militar funcionó desde 1898. Mentiras, la primera escuela militar fue con el gobierno de Salaverry, 1833, sino que la política y el caudillismo militar llevó del 83, del año 33, 1833 hasta la guerra con Chile, 5 escuelas militares, porque cada político, caudillista, militar que intervenía, borraba esa escuela y ponía otra.
para tener pues gente a su favor, que eso es lo que no Increíble. aprendemos. Ahora nuestra escuela militar ya es centenaria, la escuela de guerra ya Ujú, cumple 121 años, somos una de las escuelas más antiguas de América Latina. Y ahora, en referente a la guerra híbrida, ese es un término que el teniente coronel de los Estados Unidos, Frank Hoffman, la define como el empleo de armamento convencional, o sea, lo que tiene un ejército. ¿Listo? ujú. Empleo de Sí. tácticas no convencionales, guerrillas, empleo de terrorismo, empleo de crimen organizado y empleo de ciberguerra. Esa es una guerra híbrida. Y la pregunta es, ¿dentro de un país se puede dar una guerra híbrida? Sí, señores. Aquí, después del golpe de Estado que quiso dar nuestro gran amigo, se hizo una guerra híbrida. Se empleó policía, ¿no? Por parte del gobierno. Del otro lado, se emplearon grupos armados, ¿no? Pagados por nuestro vecino del este, ¿ya? Ujú. Bolivia. Dado, sin nombres, crimen crimen organizado transnacional, minería ilegal y la Legal. droga. Y la droga. Así es. Ese es otro punto de vista, la delincuencia organizada transnacional, el tren de Aragua. Se Mm. especula y de las investigaciones que yo he realizado, Maduro sacó lo peor y los envió para acá y llegaron hasta Chile. En Chile tuvieron la osadía hasta de secuestrar a un teniente venezolano que había escapado. Lo secuestran y lo matan y no han podido capturar. Los chilenos que tienen una gran policía no han podido capturar a esos venezolanos. ¿No? Entonces, Increíble. como decía, esa guerra híbrida se da, pero esa guerra híbrida se da en una zona gris. ¿Y qué es una zona gris? Una zona gris es una zona que no se puede decir que es zona de combate, porque no entra el ejército por completo, sino es donde actúan elementos que no son militares o si actúan, actúan en un 10%, zona gris, como por ejemplo la que se dio en Puno, zona gris, donde actuó la policía, actuó país extranjero, Ujú, actuaron las poblaciones de ese sector armadas, grupos radicales de izquierda, ¿no? Y mercenarios. Ahí se dio la sí. famosa zona gris. ¿Cómo podía actuar? Si no habían leyes, como está sucediendo ahorita. Correcto, que salga el ejército, pero el ejército ¿a qué sale? A dar un cordón. El soldado no puede ni disparar, el soldado no puede ni actuar. Entonces, si quieren sacar al ejército, que den leyes. Pero ojo que esa no es la función principal de la Fuerza Armada. Esa Así es la es. función de la policía. Entonces hay que entrenar policías. Leo mucho en el periódico de ministros de derecha y ministros de izquierda que se enfrentan entre ellos, ¿no? Los grandes dioses que han estado de ministros en la época de Toledo, en la época, pero de la García no tanto, en la época de Humala, en la época de este señor que tú quieres que no mencione, ¿ya? Todo Vizcarrata. de izquierda, sí, todo de izquierda y ahora se rasgan las vestiduras. Ellos crearon ese problema. Incluso por ahí escuché que ven que regresen los jueces sin rostro. ¿Tú te acuerdas que Fujimori dio las leyes fuertes contra el terrorismo y contra la Por supuesto. criminalidad organizada, especialmente contra los secuestros? Ujú. Ahora quieren volver a eso. No sé, tendría que estudiarse, pero si no hay leyes que protejan a los miembros de las fuerzas del orden, es bien difícil. Entonces, hemos visto la guerra asimétrica, hemos visto la guerra híbrida. Todos son componentes de una guerra irregular. Y no se da pues en el campo, guerra, ya, país con país. No, saquemos eso de la cabeza. Se da ahorita contra la delincuencia organizada. Uno, contra el tráfico de drogas. Dos, los secuestros, las extorsiones. Todos los días
Yo sinceramente ya no veo televisión ya porque todos los días es muerto, 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 muerto y muerto. Pero es la realidad, pero tampoco pues hay que agrandar eso. No, porque a veces un Ujú. canal pasa 5 veces el mismo hecho. Entonces uno cuenta 5 veces acá, 5 veces allá, 5 acá, 5 allá, Se y te salen como bombardean, 50, sí, 50 al día. claro. Entonces seamos General, realistas. Que sí y, hay inseguridad, Mariela. ujú. Pero Hay inseguridad. en esta coyuntura, muchos especialistas coinciden en que es necesario que la presidenta, como titular de el tema de defensa, convoque al COSEDENA. Hay sectores que se preguntan por qué a estas alturas no lo ha convocado para tener un plan integral de diversos sectores que lo conforman para llegar a una solución concreta si realmente hay voluntad política de arreglar las cosas en el Perú y que se garantice la seguridad y la defensa nacional, porque esto ya desbordó el orden interno. Estamos hablando de la seguridad y defensa nacional de Perú. Estamos viviendo en medio de un caos prácticamente como en la época del terrorismo. ¿Por qué usted cree que la presidenta a estas alturas no ha convocado al que se den? ¿A qué falta para que se convoque? ¿O por qué uno de los ministros no le pide a la presidenta, convoque al COSEDENA? O sea, ¿qué les cuesta? Mariela, dos cosas a tu pregunta, ¿no? O la presidenta no tiene buenos asesores que le expliquen al detalle bien, y estos asesores pues son sus ministros, y el ministro tiene asesores, ¿no? De convocar al Consejo de Seguridad y Defensa Nacional mediante un plan integral y no estar sacando el plan Baluarte, el plan tanto, copia de Bukele. No. No, 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 no. Como te digo, o no tiene buenos asesores que sepan, ¿no? Y en el Congreso, cuando el Congreso plantea, sale la otra parte del Congreso y se tira abajo esos proyectos. ¿Cómo hay proyectos en el Congreso que están favoreciendo a la criminalidad? Y no vamos a ese detalle porque no es el tema, pero tú Ya. sabes, Ujú, ¿ya? Y ujú. la presidenta, pues, ella es la que debe, si no le dicen, bueno, yo tomo la decisión, señores, vamos a hacer esto. Prepárenme dentro de una semana el Consejo de Seguridad y Defensa Nacional. Así es. Y que inteligencia venga y me explica el detalle de todo. Inteligencia no está solamente para seguridad pública, seguridad ciudadana, bandas, no está para eso, está para todo. Entonces ella debe recibir los informes. Mira, una cosa buena que hizo Toledo, una digo yo, cuando yo trabajaba en inteligencia, Toledo recibía, aunque con copas, pero te recibía a las 7, 7:30 de la mañana con sus lentes oscuros. Y tú le decías, mire esto, esto, esto. No te hacía caso en algunos casos, en otros sí. Una anécdota, quiso viajar a Arequipa, no viaje, presidente. Por eso del agua potable que usted está queriendo privatizar y usted había dicho que no, Arequipa no lo quiere. No, a mí sí me quiere. Se fue a Arequipa y le cayeron una lluvia de huevazos que tuvo que ir un helicóptero y sacarlo. Al llegar acá me llamó. General, me dijo, usted tuvo razón. Después de que lo habían ya apedreado a huevazos. Es que inteligencia está para eso. Para leer lo que está Recomienda, pasando y recomendar sí, los mejores escenarios para que tomar quizás las buenas decisiones de decisiones. gobierno. Quizás, como te Así es. digo, el término recomienda no, concluye, porque inteligencia trabaja con factores que tú no manejas, factores exógenos. Tú no puedes manejar al pueblo, tú no puedes manejar el terreno, tú no puedes manejar los aluviones, pero concluyes de seguir con las lluvias en la sierra, los ríos de la zona de tal, 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 tal pueden desbordarse y causar Así huaicos. es. Este problema, Claro. ¿cuánto lo tenemos? Desde que tengo Ujú. uso de razón, los Es huaicos. verdad. No, pero ¿qué hacen los gobiernos? Tú mira, en Europa hay huaicos, pero los ríos pues están canalizados y qué bonito se ve que el huaico se desborda, pero las paredes de los ríos están bien hechas y los llevan. Acá no. Acá la gente vuelve a ocupar el mismo sitio, los gobiernos locales por ganar simpatizantes, ya ponte en tal sitio, traficantes de terrenos, todo eso es guerra irregular, pero no se dan cuenta. Pensamos que la guerra irregular, Marielita, es,
guerra contra tal país, guerra contra tal país. No es así. O guerra contra Sendero, o guerra contra el MRTA. Guerra irregular abarca todo eso. Guerra Así es. irregular abarca guerra contra Sendero, guerra contra el narcotráfico, guerra contra el tren de Aragua, guerra económica, política. ¿Y eso en qué se convierte? En una simetría. Espero haberte sido claro, Marielita. Gracias, gracias, general. Hacemos una segunda entrevista ya con sus diapositivas que Sí, Dios mediante pueda tener. General, para concluir la entrevista, ¿qué soluciones podemos tener frente a este escenario? Nosotros, la población civil, ¿cómo podemos aportar, seguir aportando a esta lucha por justamente nuestro orden interno, nuestra seguridad y defensa nacional? ¿Cómo podemos contribuir? mira, Porque dos, muchos nos sentimos impotentes frente a este escenario. es cierto, Mariela, no, más que a la población, al gobierno, convocar al Sedena, Ujú. un plan integral para combatir esto, y hay gente que sabe hacer eso. Hay gente en el Ministerio del Interior, en el Ministerio de Defensa, que saben organizar en los gobiernos, ¿no? Que todos los ministerios tengan la oficina de seguridad y defensa nacional, porque ahí también está la gestión de riesgos. Pero Así si hay es. ministerios que esa oficina la utiliza para proyectar su imagen, están mal dadas. La población, no dejarse llevar por los rumores falsos, y sobre todo ahora que vienen las elecciones, 46 partidos, ¿por quién vas a votar? Yo, sinceramente, 46 partidos. Ese es Deberíamos un, yo, yo, dejarnos, por no yo, decir una grosería, yo deberíamos ya tengo dejarnos de eso. mi, general, yo ya ¿Qué tengo tienes mi claro ya? candidato, pero lo que me preocupa es que el sistema electoral es un activo crítico que tenemos que proteger y está muy vulnerado todavía sigue Crobeto ahí y una serie de elementos que ponen en duda la transparencia de las elecciones, sobre todo que se dé un escenario similar al del año 2021, ¿no? Sería muy lamentable. Pero Sería realmente muy lamentable. Yo justo acá en mi biblioteca tengo un libro de Colombia que habló sobre este fraude, con pruebas. Habló sobre el fraude en el Perú, el fraude en Venezuela, el fraude en Colombia, el fraude en Bolivia. Entonces, ¿pero qué vamos a hacer si los tribunales y las juntas lo reeligieron o le dieron el voto a favor al señor que está en la Oficina Nacional de Procesos los Electorales? electorales. Nos queda ¿Qué vamos todavía a un año, todavía un poquito más de un año. Lo que sabemos es que cualquier modificación a la ley electoral puede hacerse hasta un año antes de las Así elecciones. es. O sea, sabemos que la legislatura del Congreso regresa a la quincena de marzo. Entre el 15 de marzo y el 12 de abril mismo se puede hacer algo por intentar paliar esta situación y hacer acciones concretas para garantizar lo más posible la transparencia de estas elecciones del 2026, que se vienen complicadas porque si seguimos en este escenario, también los candidatos pueden estar en riesgo, básicamente como pasó en Ecuador, que se mataron a varios candidatos. No queremos que esto pase en Perú y por favor, señora presidenta, haga algo porque no queremos que ni un peruano más muera en manos de la criminalidad organizada, en manos de los enemigos del Estado peruano que quieren vernos destruidos. General, su mensaje final, por favor. El mensaje final es lo que te estaba diciendo, Marielita, en las conclusiones, ¿no? Pensar bien en quién vamos a votar, que ese odio visceral que a veces tenemos no nos salga. Y mira, ese odio visceral hizo que este señor que está ahorita en la cárcel gane, Ujú. ¿no? Y bueno, pues, y si ese candidato sabe que no lo van a apoyar y van a apoyar a otro que es peor, que no se presente, que le dé el puesto a otro, pero seguimos repitiendo lo mismo, no aprendemos, pueblos que olvidan su propia historia están condenados a repetirla. Condenados a repetir. Exacto. 44 partidos, Mariela, y ahora vamos a Increíble. tener diputados y senadores, Ujú. ¿no? Nosotros como militares dicen, ustedes no son políticos, correcto, nosotros no somos deliberantes, porque estamos los militares en actividad, pero yo soy, soy
un señor ciudadano, yo voto, soy civil, soy profesor, tengo maestrías, doctorados y cursos en el extranjero, y Ujú. yo sí puedo decir las cosas, ¿no? El respaldo de mis compañeros que no pueden, porque están con uniforme. Pero nosotros los peruanos de a pie pensemos, miren en un año y medio el desastre. La señora presidenta está tratando de hacer. Y el Perú, repito, ahí me vas a ayudar, Mariela, no es rojo, rojo, como te voy a enviar en el transcurso de esta semana las ayudas para la próxima semana, las puedas subir tú misma y yo estoy hablando. ¿Listo? Y ahí vas a ver, y a ver cómo le reclamamos a ese, de dónde salió eso. Lo último, y te vuelvo a repetir, pensar Ujú. bien en lo que vamos a votar, a quién vamos a elegir. Y bueno, Así pues es. tomar todas las medidas de cuidado para esto del crimen organizado y que la población no se deje utilizar. Quisieron hacer el paro. Ajá. En el paro de transportes había raíces ideológicas Por supuesto, fuertes. La mayoría no no acató. acató. Así, así es. Entonces, el pueblo necesita trabajar. Y Así si es. vamos a estar Generar, parando, producir, desarrollar. así Así es. es. Y las inversiones también tienen que venir. Y tenemos que tener cuidado que Trujillo no se vaya a convertir en el Ayacucho del año 80. Por patas, ¿no? Entre otras cosas. Así es, por patas. Ujú. Gracias, Ok, Mariela, por tu general, invitación. muchas gracias por Y en su esta semana te aporte. envío Ujú, 10 láminas, ¿no? Para ujú. conversar. Puede ser, En la siguiente entrevista. sí. Y Claro, seguimos ok, conversando y ahí profundizamos un poquito más con los últimos cambios, porque cada semana hay cambios en el mundo. Y uno es se asombra. verdad, Y uno se así asombra. es. Muchas Muchas gracias, gracias, Mariela. general, por su aporte, por ilustrarnos y por hacer labor educativa a través de esta plataforma, despertando conciencias y sobre todo despertando el espíritu patriota que todos tenemos que tener para defender al Perú. Muchas gracias, que Dios lo bendiga, nos vemos en el siguiente programa. A usted, Muchas señora gracias. Mariela, muy amable por la invitación y estoy a su disposición. Gracias. Buenas Muchas gracias. noches.